Bienvenidos a su canal favorito de chismecitos y salseo del bueno. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y listos para sumergirse en un tema que es tú que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, una pareja que ha encendido las pantallas con su química explosiva y que a día de hoy, sigue dando mucho pero mucho de copyright hablar. Su amigos mos, hoy vamos a diseccionar, a analizar y a especular sobre lo que realmente se esconde de ese de San Valentín entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto va a ser una bomba. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismorreo jugoso y por supuesto, du copyright llenos un like si les gusta el tema de hoy. Vamos a darle más menos a... Bueno, a ver, seamos honestos, Q copyright N no suspiru superíndice 3 con Erkenci Kwai. Q copyright N no se deju superíndice 3 llevar por la magia de Sanem y Can. La química entre Demet y Can era palpable, se sentúa a trabu copyright S de la pantalla, y no es de estrau más menos ar que los fans, nosotros incluidos, nos volvió copyright ramos absolutamente locos con la idea de que esa pasiu superíndice 3N se extendiera ese ayu del set de grabaciu superíndice 3N. Y claro, con cada mirada, con cada sonrisa fuera de CU Mara, las especulaciones no acuan ese que crecer. ¿Eran solo buenos amigos? ¿Agua algo ese? La pregunta del millu superíndice 3N que nos hemos hecho todos. Y vaya que nos la hemos hecho. Revistas, blogs, foros, todo internet se llenó superíndice 3 de teorías. Desde las S realistas hasta las S descabelladas. Analizamos cada gesto, cada palabra, cada post en Instagram. Nos convertimos en detectives profesionales del amor. Y ahora, San Valentín. Ay, San Valentín, el dúo del amor, de la pasiu superíndice 3N, de las flores y los bombones. Un dúo que en el caso de Can y Demet, se convierte en un autocopyright-tico campo de minas para la prensa del corazón superíndice 3N. Cada o más menos o la misma historia, du superíndice 3 de pasaru, en el dúo. ¿Se dejaru N ver juntos? ¿Habrú alguna declaración superíndice 3N de amor encubierta en redes sociales? Y este aún más menos o no ha sido diferente. La expectativa era sima. Y las apuestas estaban abiertas. Viaje Romu Ntico a Parus. ¿Cena a la luz de las velas en Estambul? ¿Un simple feliz dúa en Twitter? Las opciones eran infinitas. Pero como siempre la realidad suele ser compleja y menos espectacular que nuestras fantasías. Pero seamos realistas, la relación superíndice 3N entre Can y Demet, al menos públicamente, ha sido un tanto volátil, por decirlo suavemente. Pasamos de la euforia absoluta a un silencio sepulcral, de rumores de romance confirmados a desmentidos categu superíndice 3 ricos. Un autocopyright tico sube y baja emocional para los fans. Después copyright S de Erkenci Kwai, las cosas se enfriaron notablemente. Cada uno siguió superíndice 3 su camino con proyectos diferentes y aparentemente con vidas amorosas separadas. Demet se casó superíndice 3 con Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin hace relativamente poco. Y Can por su parte encontró superíndice 3 el amor en brazos de Diletta Leotta, una relación superíndice 3 N que también copyright N terminó superíndice 3 generando mucha polu copyright mica y que finalmente llegó superíndice 3 a su fin. Dos corazones rotos que han vuelto a la solterua y que inevitablemente han reactivado la esperanza de muchos. Ahora bien, AQ es donde la cosa se pone interesante. El matrimonio de Demet con Oyuzhan Koupárrafo fue una sorpresa para muchos. Algunos fans no terminaban de creerlo, aferrándose a la idea de que el verdadero amor de Demet era Can. La boda fue un evento medio tico con fotos espectaculares y declaraciones de amor eternas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después copyright S, y finalmente el divorcio se hizo oficial. Un golpe duro para Demet sin duda, pero también copyright N una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. En cuanto a Can, su relación superíndice 3N con Diletta Leotta fue un torbellino de pasiu superíndice 3N y glamour. Fotos en yates, viajes de ensueu más menos o anillos de compromiso. Parecua un cuento de hadas.
Pero detrás de la fachada perfecta, se esconduan tensiones y diferencias irreconciliables. La relación superíndice 3n terminu superíndice 3 abruptamente, dejando a Khan con el corazón superíndice 3n roto y una imagen un tanto down más menos hada. La prensa italiana fue especialmente cruel con U con diéresis copyright L, acusándolo de ser un mantenido y un oportunista. Un golpe bajo que Khan tuvo que superar con entereza. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar de este San Valentín en particular? Pues bien, teniendo en cuenta el historial de ambos y el hecho de que ahora los dos están solteros, la lupa se vuelve a poner sobre ellos. Las redes sociales se han inundado de teorías de todo tipo. Desde los que más menos han con una reconciliación superíndice 3 en el romu, ntica hasta los que creen que simplemente son buenos amigos que se tienen cariño más menos o irrespeto. Y entre esas teorías las hay para todos los gustos. Desde las que apuntan a un encuentro secreto en un lugar paradisuaco, hasta las que predicen una colaboración superíndice 3n profesional que los volverá a unir en la pantalla. La imaginación superíndice 3n de los fans no tiene límites. Pero a ver, vamos a jugar a ser detectives por un momento. Analicemos fríamente la situación superíndice 3n. Demet y Khan comparten un vínculo muy fuerte, eso es innegable. Trabajaron juntos en un proyecto que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en sus carreras, un proyecto que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Y aunque hayan pasado aún más menos esa experiencia compartida, esa conexión superíndice 3n, no desaparece ASU como ASU. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy discretas con su vida privada. No suelen airear sus intimidades, y mucho menos cuando se trata de temas tan delicados como el amor. Y esa discreción superíndice 3n, precisamente, es lo que alimenta a UNMU, es la especulación superíndice 3n. Porque a falta de información superíndice 3n oficial, los fans nos aferramos a cualquier indicio, a cualquier seu más menos al, por pequeño más menos a que sea. Asu que, volviendo a San Valentín, copyright es lo que realmente ocultan. AQ es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n, claro es tú. Podrá ser que hayan pasado el dúo juntos en secreto, lejos de las maras y de la prensa, disfrutando de la compa más menos ua del otro y reviviendo viejos recuerdos. Podrá ser que se hayan intercambiado algún mensaje cariu más menos oso, una simple felicitación superíndice 3n, sin mayores pretensiones. O simplemente podrá ser que hayan pasado el dúo cada uno por su lado, sin ningún tipo de contacto. Kizu S. Demet se dedicó superíndice 3 a disfrutar de la solteroa con sus amigas, y Khan se refugió superíndice 3 en el gimnasio para desahogar sus penas. Las posibilidades son infinitas. La verdad es que solo ellos lo saben. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sabemos es que la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans. El deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja, es muy fuerte. Y mientras haya esa chispa, seguiremos hablando de ellos, seguiremos especulando y seguiremos o más menos ando con un final feliz al mu, ese puro estilo de Erkenci Kwai. Porque en el fondo todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Pero mu ese ayu del romance, lo importante es que tanto Demet como Khan sean felices, que encuentren la estabilidad emocional que tanto merecen y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Si el destino decide unirlos de nuevo, bienvenido sea. Y si no, pues les deseamos lo mejor por separado. Al final, lo importante es el amor propio y la felicidad personal. Y eso es algo que a veces olvidamos en medio de tanto chismorreo. Y hablando de sus carreras, ambos han estado muy ocupados en los últimos aún más menos Demet ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3n con mucho con diéresis copyright cito, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices populares de Turquía. También copyright n ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright 2 en imagen de varias marcas importantes. Khan por su parte ha ampliado sus horizontes trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, que le ha permitido dar el salto a la fama mundial. También Copyright N ha colaborado con varias organizaciones Venu Copyright Ficas, mostrando su lado solidario. Dos personas talentosas y comprometidas que independientemente de su vida amorosa, merecen todo nuestro reconocimiento. Asu que amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y especulaciones.
Hemos analizado la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos diseccionado sus posibles planes para San Valentín y hemos intentado descifrar lo que realmente se esconde detrás de esa química tan especial que los une. Hemos concluido que aunque las incu superíndice 3 nitas son muchas, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva para muchos fans. Y que al final, lo importante es que ambos sean felices y encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de salseo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos hacia copyright-dolo. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué copyright creen ustedes? ¿Creen que Can y Demet tienen algo que ocultar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright lleno sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. CU copyright denos sus teorías mu s locas, sus deseos mu s profundos y sus predicciones mu s audaces. El debate es abierto. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos llenos de chismorreo jugoso esperando por ustedes. Asu que ya lo saben, denle al botón Superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y rense para seguir disfrutando del mejor contenido de Farándula. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Un beso enorme y que tengan un día espectacular. Y recuerden, el amor es en el aire, o al menos en las redes sociales. Hasta la Superíndice 3 Sima.